Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1751 del presente año, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en el incidente promovido por Byron Humberto Arana González contra los artículos 404 al 411 del Código Procesal Penal. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. En este caso, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 1 de abril de 2017, consideró: este Tribunal Constitucional Extraordinario, al analizar jurídicamente los argumentos del accionante, considera que para el desarrollo del presente tema, si bien la inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales es una garantía de la supremacía constitucional y que las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la Corte de Constitucionalidad ha indicado que al plantear la inconstitucionalidad se debe hacer una confrontación suficiente en relación a la norma atacada de inconstitucional con la norma constitucional que evidencia que la aplicación de la norma ordinaria pueda transgredir las disposiciones que el interesado señale a efecto de declarar su inaplicabilidad. Esto con el objeto de evitar que el Tribunal de Conocimiento en su decisión futura aplique la normativa atacada, situación que en el presente caso no se da, toda vez que el accionante se limita a indicar que las normas contenidas en los artículos 404 al 411 del Código Procesal Penal viola lo establecido en los artículos 4 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala, realizando un razonamiento generalizado e insuficiente para confrontarlo con las normas de jerarquía inferior con la Constitución Política de la República de Guatemala, y de esa cuenta convencer al Tribunal Constitucional de que efectivamente las normas impugnadas son inaplicables al presente caso, por lo que tal omisión impide a este tribunal efectuar el estudio comparativo correspondiente a fin de determinar la pretendida vulneración constitucional por no contar con una tesis que contenga una suficiente consistencia técnico-jurídica que sirva de base para analizar el caso, sino que únicamente hace una exposición de hechos sucedidos en el proceso seguido en su contra, tal y como lo ha considerado la Corte de Constitucionalidad en expediente 390-2002. Se estima que el accionante no denuncia la inconstitucionalidad del derecho objetivo, sino la aplicación que de la norma impugnada ha efectuado el juez ordinario que ha intervenido en el proceso instruido en su contra, pretendiendo que se confronte esa actividad jurisdiccional con la norma constitucional que considera infringida, lo cual no es factible porque desnaturalizaría el control de constitucionalidad en casos concretos, en el que no procede el análisis de situaciones fácticas suscitadas dentro del proceso que se sigue en contra del accionante, sino la confrontación jurídica de normas objetadas de inconstitucionalidad con el fin de determinar si aquellas contradicen estas. Para esas situaciones de anulación del fallo de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, expediente de apelación 455-2016, la ley prevé medios de impugnación distintos a la inconstitucionalidad de ley en casos concretos, no siendo esta acción el mecanismo de revisión del fallo de la segunda instancia, que es el que genera la inconformidad del accionante y quien aplica la normativa del recurso de apelación que considera inconstitucional, en virtud que en nada refiere al simple decreto de otorgamiento de la vía recursiva a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En consecuencia, la acción interpuesta carece de fundamento, por lo que debe ser declarada sin lugar. Con esos argumentos, el Tribunal Constitucional resolvió sin lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto planteada por Byron Humberto Arana González, por lo considerado.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del incidente y de la vista pública, Byron Humberto Arana González, quien actúa con el auxilio del abogado Andrei Gustavo Edwin Camargo Pérez, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Pido autorización solo para auxiliarme de una guía para mi exposición. Si... Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias, señor presidente, honorables magistrados. Voy a hacer acopio de palabras de un colega como que fueran propias cuando indica que un texto sin contexto es un pretexto. Digo esto porque cuando se nos ha denegado la justicia en este caso, se ha verificado y se ha actuado sencillamente sobre textos, sin tomar en cuenta el contexto de lo que hemos planteado. Por el principio de ira novit curia, no me atrevería ni en lo más mínimo, y el respeto que debo guardarles a tan alto tribunal, así como la calidad de conocimientos que ustedes contienen, pero me voy a atrever a explicar algunas situaciones que considero convenientes para que quede claro por qué planteamos inconstitucionalidad en caso concreto. Resulta que en todo proceso judicial o administrativo, establece el artículo 4, último párrafo de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, deberá velarse por las garantías al debido proceso. Y los artículos 12 y 29 de la Constitución Política de la República de Guatemala garantizan a los habitantes la tutela judicial efectiva, la cual es para ambas partes, en el entendido que en todo proceso solo hay dos partes. En este caso, siempre hemos dicho que debemos quitarnos la investidura de trabajar el proceso penal cuando venimos y planteamos una inconstitucionalidad en caso concreto, entendiendo que el artículo 7 o artículo 7 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, nos otorga el derecho de utilizar la supletoriedad de otras leyes. En ese sentido, es aplicable también las normas establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque estamos en un proceso penal, pero estamos utilizando una acción constitucional que es una garantía que se nos otorga en la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá, mi defendido se le tomó primera declaración por 3 delitos y el juzgador que le correspondió en su momento dictó falta de mérito por 2 delitos. Y tal como lo establece el Código Procesal Penal, en la facultad de recurrir, en el artículo 398, tienen facultad de recurrir quienes tengan interés directo en el asunto. Y aquí es donde empieza la inconstitucionalidad. Porque en el proceso penal, ¿quiénes tienen interés directo en el asunto? El Ministerio Público por mandato constitucional, el abogado defensor y el sindicado, y la víctima o agraviado. Que la víctima o agraviado puede tener 2 calidades: es víctima o agraviado y al mismo tiempo puede ser querellante adhesivo.
esa calidad de ser víctima o agraviado le otorga el derecho de recurrir. Pero aquí debemos delindar el querellante adhesivo, porque establece el Código Procesal Penal que los querellantes adhesivos pueden ser la víctima, cónyuges, hijos, representantes legales de entidades, socios o asociaciones. Pero el artículo 116 del Código Procesal Penal establece cuál es el procedimiento que debe seguir un querellante para poder ejercitar sus acciones en el proceso penal. Y un querellante tiene dos momentos procesales: querellante adhesivo provisional y querellante adhesivo definitivo. Mientras no se haya llegado a la audiencia intermedia, el querellante adhesivo está provisionalmente en el proceso, todavía no es parte de él. Y esa es la razón por la cual el querellante adhesivo provisional no puede impugnar directamente ante el juez, excepto si fuera víctima o agraviado. Y querellante adhesivo, ese sí es la figura que le otorga derecho por el interés directo. Cualesquiera otros querellantes adhesivos no tienen interés directo porque no son agraviados. En el presente caso, apeló la falta de mérito el Ministerio Público y tenía todo el derecho. El Tribunal de Alzada le denegó la apelación, pero también apeló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y hemos discutido que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no tenía derecho de apelar, porque es un querellante adhesivo provisional y no es agraviado, solamente es querellante adhesivo. Aquí el caso es una situación donde el agraviado es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que también es querellante adhesivo y no apeló. O sea que de los querellantes adhesivos, quien tenía el derecho de apelar directamente era el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los siguientes querellantes adhesivos no tenían interés directo, entonces el procedimiento es que debían acudir al Ministerio Público para pedirle, verbalmente o por un simple oficio, así lo establece el Código Procesal Penal, que apelaran la falta de mérito, y no lo hicieron así. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala directamente apeló y se le otorgó la apelación. Luego, el Tribunal de Alzada le declara con lugar el recurso de apelación. Entonces es donde nosotros indicamos que el proceso de apelación del artículo 404 al 411 del Código Procesal Penal, en este caso concreto, el procedimiento y las normas establecidas en ese procedimiento son inconstitucionales, colisionan contra la Constitución, colisionan contra la garantía del debido proceso y colisionan contra la tutela judicial efectiva. ¿Y qué es lo que venimos a pedir nosotros? La aplicación del artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Venimos a pedir justicia. Se indica de parte del Tribunal Constitucional que no hicimos un alegato doctrinario y más técnico y más fundamentado de por qué cada norma colisiona contra la Constitución. Nosotros estamos diciendo que es el procedimiento del establecido en los artículos 404 al 411 del Código Procesal Penal el que está colisionando contra la Constitución, porque no tiene derecho de apelación directa, la CICIG. No estamos diciendo que no tiene derecho, pero para eso tendría que haber ido al Ministerio Público y el Ministerio Público a apelar. Si el Ministerio Público no le correspondía, o sea, no le aceptaba su petición, entonces para eso existe la audiencia de discrepancia. Tenía derecho a ir al juez a decirle: señor juez, el Ministerio Público no quiere apelar. Entonces le otorgan 24 horas para escuchar a las partes y decide el juez. Entonces, honorables magistrados, cuando se le otorga participación a una persona, a una entidad que no tiene estos derechos, se violenta la Constitución.
ese procedimiento de apelación es inconstitucional. Porque establece el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala que todos aquellos actos o resoluciones que tergiversen los derechos que la Constitución y otras leyes garanticen serán nulas ipso iure. Eso quiere decir que ese proceso de apelación tergiversó el proceso penal, tergiversó los derechos de mi defendido. Por eso es que planteamos la inconstitucionalidad en el caso concreto. No estamos diciendo que la apelación sea inconstitucional, como lo diría alguna de las partes en el momento de la vista pública ante el Tribunal Constitucional, que indicaron que por qué queríamos extirpar del Código Procesal Penal el proceso de apelación. Bueno, otra de las situaciones es que me parece como que nos cuesta a los abogados entender el proceso de la inconstitucionalidad de leyes. Como dije por el principio de la no victoria, no lo voy a explicar acá. Porque cuando nos dieron la oportunidad de proseguir con el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto, y no voy a extenderme en procesos principales y procesos accesorios, la misma Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala debió rechazársele in limine su participación en esta acción de inconstitucionalidad en caso concreto, porque presentó un escrito en el cual su apersonamiento indica el nombre de la persona e indica de datos de identificación y calidad conocidos en la presente carpeta judicial. Esta inconstitucionalidad en caso concreto es un proceso diferente del proceso penal, aunque sea accesorio, y debiera haber cumplido con el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, cumplir con ese requisito. Al no cumplir con ese requisito, se le debió separar de la inconstitucionalidad en caso concreto. En la vista pública, el Tribunal Constitucional le dio doble participación al Ministerio Público. Le dio participación a la Fiscalía Especial contra la Impunidad y le dio participación a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales. Entonces, honorables magistrados, con todo el respeto, pero se han violentado todas las garantías constitucionales de mi defendido y los derechos constitucionales que la Constitución le otorga. ¿Por qué me exigen que indique artículo por artículo cómo colisiona contra los artículos constitucionales, cuando estamos indicando que no estamos diciendo que son los artículos los que colisionan, estamos diciendo es el procedimiento? Y establece el artículo cuarto de la ley del organismo judicial que todo acto o resolución que sea contrario a normas imperativas o prohibitivas expresas es nulo de pleno derecho. En consecuencia, ese acto, ese procedimiento de apelación es nulo de pleno derecho, y es lo que venimos a pedir, honorables magistrados. Que se dicte la resolución que en derecho corresponde la sentencia constitucional de apelación de inconstitucionalidad en caso concreto, que nos otorgue la razón y que declare nulo la resolución que declaró con lugar la apelación de la CICIG y que deje incólume la resolución de falta de mérito a favor de mi defendido. Ese es el planteamiento, honorables magistrados, por el cual estamos acá. En consecuencia, la petición concreta es que se declare con lugar el recurso de apelación de inconstitucionalidad en caso concreto, que hoy nos ocupa, se declare que el procedimiento de apelación y la resolución de la apelación de falta de mérito que presentó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es nulo de pleno derecho, y se deje incólume el auto de falta de mérito dictado por la juez sexto de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en su momento procesal oportuno. Fundamento mis peticiones en lo que para el efecto establecen los artículos precitados y los artículos segundo, cuarto, sexto, octavo, 12, 14, 16, 28, 29, 44 y 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Los artículos primero, 12, 20, 320, 328, 272 del Código Procesal Penal, el artículo 1 y el 10 del Código Penal. Los artículos del 1 al 19, 141 al 143 y 196 al 200 de la Ley del Organismo Judicial. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Gracias, honorable tribunal. Muchas gracias, abogado Camargo Pérez. Continúa la audiencia con la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado César Augusto Rincón Sabogal, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable magistrado. Buenos días. Luego de escuchar la intervención del respetado abogado defensor del señor Byron Arana, nos permitimos hacer las siguientes consideraciones, en las cuales desde ya estamos solicitando a esta honorable Corte que se niegue las pretensiones de la defensa por los siguientes motivos. Escuchamos claramente cuando la defensa dice cuál es la petición concreta que tiene. Y la petición concreta que tiene es que se declare la nulidad de la actuación de la Sala Tercera de Apelaciones, donde por vía de recurso de apelación decidió modificar la decisión del juez de conocimiento. Si hablamos claramente, como lo dice la defensa, que persigue la declaración de una nulidad, la pregunta necesaria sería: ¿es la inconstitucionalidad el camino legalmente establecido para perseguir la declaratoria de la nulidad de una decisión de un tribunal? La respuesta lógica es no. Consecuentemente, infortunadamente, el procedimiento que utiliza el abogado es un procedimiento que riñe contra las normas de carácter procesal y contra las normas de carácter constitucional. Él está planteando una acción de inconstitucionalidad y la línea jurisprudencial de esta honorable Corte ha sido muy clara cuando se habla de acciones de inconstitucionalidad, como claramente lo señaló el juez de control al momento de negar el incidente de inconstitucionalidad, que demanda obligatoriamente, no es opción de quien plantea una acción de inconstitucionalidad, de analizar de forma clara, razonada, lógica y jurídica cómo la norma ordinaria está violando o está transgrediendo el orden constitucional. Ejercicio que la defensa no hizo ni al momento de plantear el incidente ante el juzgado, como claramente lo señaló no solo la comisión, sino los demás sujetos dentro de este proceso, que ni siquiera se había dado trámite a ese incidente por no reunir los requisitos de ley. Hoy, una vez más, se abstiene la defensa de hacer el análisis jurídico de cómo la interposición de los recursos por vía ordinaria violan la Constitución Nacional. A diferencia de ello, la defensa, cuando planteó el incidente, señaló como supuestamente transgredidos 3 artículos, 12, 29 y 44. Hoy nos agrega 2 artículos más, el segundo y el 21, que no eran motivo de su acción de inconstitucionalidad. Pero nunca ha dicho a esta honorable Corte cómo el artículo 404, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Código Procesal Penal violan esos artículos constitucionales, y ese es el ejercicio cuando se acude a la acción inconstitucional. Pero la defensa fue claro: pretendemos una nulidad, el camino no es la acción de inconstitucionalidad. Se persigue señalar que la Comisión Internacional no tiene facultades de interponer recursos, con un argumento de que es un querellante provisional. Entonces veamos el ejercicio cómo lo podemos plantear. La ley señala quiénes son querellantes dentro de un proceso y cuáles son las facultades que tiene esa persona para querellarse dentro de un proceso. Cuando el Estado de Guatemala le solicita a esta honorable Corte Constitucional
que diera un concepto de constitucionalidad del acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la Corte Constitucional ratificó la facultad que tiene la Comisión de constituirse como querellante adhesivo dentro de los procesos. Y al constituirse como querellante adhesivo dentro del proceso, tiene las facultades contenidas en el Código Procesal Penal. El artículo 11 señala que las partes hacen uso de los recursos contenidos en la ley. Y el artículo 116, que también en materia de conflicto, está señalando cuáles son las facultades del querellante. Lo que el abogado infortunadamente confunde es cuando el artículo 116 habla de que los querellantes coadyuvar la investigación del Ministerio Público, y enumera el artículo 116 en esa coadyuvancia de la investigación que pueden hacer los querellantes pidiendo las pruebas, y que si hay inconformidad en la petición de pruebas de los querellantes, ahí se puede acudir a la audiencia de discordancia. Es una situación completamente diferente a la facultad que tienen los sujetos procesales, que lo da la ley procesal, para interponer los recursos ordinarios y extraordinarios. El artículo 398 de la norma procesal también faculta para interponer recurso. ¿A quiénes? A los sujetos procesales. Entonces no podremos compartir el criterio del honorable defensor cuando dice que es querellante provisional, en consecuencia no puede recurrir, pero sí puede actuar como sujeto procesal. Entonces no entendemos, si no tiene la calidad, no puede actuar como sujeto procesal y no podría intervenir en ningún momento del proceso. Pero eso no fue lo que dijo esta honorable Corte. Esta Corte dijo: la Comisión tiene la facultad de constituirse en querellante y como querellante tiene las facultades de cualquier otro querellante dentro de una investigación penal. Cuando el artículo 404 hable de los recursos de apelación, no está diciendo quién puede apelar, simplemente está enumerando los actos que son apelables y no está limitando la facultad a ninguno. Diferente es, que es otro de los argumentos que trajo la defensa, o por lo menos lo expuso ante el juzgado de control, es que en el caso del recurso de apelación especial, dice quiénes pueden interponerlo, y el recurso de casación también, pero son recursos especiales, que están regulados en el Código Procesal Penal en un título diferente, en un capítulo diferente. Y si el Código Procesal Penal faculta a los querellantes para interponer el recurso de apelación especial, que si lo miramos en el marco de la jerarquía, es más importante jerárquicamente, tal como lo regula la norma, que el recurso ordinario de apelación, y los querellantes podemos interponer ese recurso, y también el recurso de casación, donde expresamente lo está diciendo la norma, como recurso extraordinario, recurso especial. También los querellantes tenemos esa facultad. ¿Será que nos podemos interponer un recurso de apelación ordinario que establece la ley? Consecuentemente, señores magistrados, los preceptos legales que hemos señalado demuestran cómo no tiene razón la defensa, cómo se pretende desconocer las facultades no solo de la comisión, porque sería extensivo a otros sujetos, de los querellantes. En conclusión, la mala presentación de su petición, su no argumentación lógica y jurídica como corresponde a la acción que él intenta, que fue de inconstitucionalidad, y la pretensión que hoy ha manifestado, que es una nulidad, utilizando una vía que no es la adecuada, por bulto y por simple lógica, hacen que esta pretensión de la defensa deba rechazarse de plano por esta honorable Corte Constitucional. Para no extendernos más, porque realmente no hay por parte de la defensa mayores argumentos que tengamos que controvertir, solicitamos se niegue su petición y se ratifique la decisión que vino en vía de alzada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Rincón Sabogal. Continúa la audiencia con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que delegó su representación en el abogado Pedro Estuardo Paz Pérez,
quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, honorable presidente. Buenos días, distinguidos magistrados y magistradas de esta Corte de Constitucionalidad, sujetos procesales, estimados colegas, buenos días. Esta representación presenta sus argumentos dentro de esta vista pública inicialmente, estableciendo que el sistema de justicia constitucional en Guatemala tiene diferentes mecanismos de protección a la supremacía constitucional. Cada uno de los mecanismos tiene bien definidas las limitaciones sobre las cuales los sujetos y las personas dentro de nuestro país, en este sistema de justicia, pueden acceder a estas garantías. En primer lugar, se denota el amparo como esta garantía que permite la protección de derechos fundamentales de las personas ante amenaza, restricción o violación de los mismos. Por otro lado, también se regula la inconstitucionalidad de leyes, siendo uno de las dos formas de poder acceder a la inconstitucionalidad en caso concreto. La inconstitucionalidad en caso concreto asegura la supremacía constitucional y asegura la nulidad de todas las disposiciones inferiores que la tergiversen. Esta garantía puede ser utilizada como acción, incidente, como excepción e incluso como motivo de casación. Y el objeto es declarar inaplicable al caso concreto con efectos interpartes esa disposición normativa. Acá, en este primer punto, y con estos argumentos iniciales, hacemos una distinción. El acto de autoridad, incluyendo de órganos jurisdiccionales, está sometido a control mediante amparo. Y la inconstitucionalidad en sus dos variantes, tanto general como en caso concreto, sí hace un control de constitucionalidad sobre las normas. En el presente caso, el señor Byron Arana, a través de su defensa, promueve la acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Sin embargo, en su planteamiento comete graves errores técnicos, puesto que presenta agravios en una inconstitucionalidad en caso concreto y refiere a situaciones totalmente fácticas en su memorial, en el cual presenta cuando se evacúa audiencia, incluso en la vista pública. Esta situación, inicialmente, esta representación solicitó la suspensión definitiva, puesto que no se cumplen los presupuestos de viabilidad que permitan el conocimiento de fondo del mismo. Sin embargo, continúa y fue emitido un auto en el cual se deniega claramente por improcedente la inconstitucionalidad en caso concreto. Además de esta situación, se hace de conocimiento de la Honorable Corte que mediante los expedientes acumulados 2531-2016 y 2453-2016, el actual postulante se constituyó en amparista, es decir, presentó un amparo en contra de la resolución de fecha 19 de septiembre de 2017 de la Sala Tercera del Ramo Penal. Este expediente es conocido por la Corte Suprema de Justicia y actualmente se desarrolla, es más, ya se evacuó la primera audiencia en la cual esta representación es parte como tercero interesado. Es decir, se está tramitando paralelamente el control jurisdiccional de supuesta violación a derechos fundamentales y acá se pretende exactamente lo mismo, solo que con otro mecanismo, el cual no resulta viable. La línea jurisprudencial emanada por esta honorable Corte ha asentado en diversos fallos que ya constituyen doctrina legal el siguiente criterio, y me permito solicitar autorización del señor presidente para dar lectura a la parte conducente del mismo. Al lugar, puede hacerlo. Gracias, muy amable, señor presidente. En sentencia de fecha 29 de agosto de 2002, dentro del expediente 390-2002, que tiene a bien leer el señor secretario, además porque se encuentra fundamentado dentro de los considerandos de derecho del Honorable Tribunal Constitucional, acuo en este presente recurso de apelación. La Honorable Corte indicó que la solicitante en ese proceso no denuncia la inconstitucionalidad del derecho objetivo, sino la aplicación de la norma impugnada que ha efectuado a los tribunales de justicia que han intervenido en el proceso o incoado en su contra. Es el mismo razonamiento que está acá, pretendiendo que se confronte, dicha actividad con la norma constitucional que considera violada, lo cual no es factible porque desnaturalizaría el control de constitucionalidad en caso concreto. Esta tesis de que no procede la inconstitucionalidad en caso concreto ante situaciones fácticas es complementada con una tesis adicional, y es lo que hemos estado vertiendo como argumentos en esta presente vista. Es el hecho de que la actuación de un tribunal jurisdiccional no puede estar sometida al control por vía de inconstitucionalidad en caso concreto. Y esto, como les digo, es una tesis complementaria
el cual la Honorable Corte hace alusión de claro conocimiento constitucional en sentencia de fecha 23 de agosto de 2012, dentro del expediente número 1462-2012, al indicar en su parte conducente que es distinta la vía idónea para examinar la constitucionalidad de normas, en caso concreto, de la adecuada para dilucidar la inconstitucionalidad de la actuación o proceder de un órgano jurisdiccional. Para poder asentar doctrina legal, también me permito referir al expediente número 1089-2011 en similares términos. Honorables magistrados, además de la improcedencia de los presupuestos de viabilidad de la inconstitucionalidad en caso concreto, el tema de fondo en el presente asunto es la legitimación que pueda tener la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para poder recurrir, mediante recurso de apelación, una decisión de falta de mérito. En efecto, la impugnabilidad de las resoluciones en materia penal está regida por dos vertientes, en su variante objetiva y subjetiva. En la variante objetiva rige el principio de taxatividad, el cual tiene su fundamento en el artículo 398 del Código Procesal Penal. Es decir, solo aquellas resoluciones expresamente determinadas en la norma pueden ser objeto de impugnación, y el propio artículo 404, el cual regula el recurso de apelación en su numeral 13, establece que es impugnable el auto de falta de mérito. En ese sentido se cumple la impugnabilidad objetiva. Por su parte, la impugnabilidad subjetiva requiere la legitimación de un sujeto, la existencia de un agravio y además el interés en recurrir. La Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, en efecto, tiene legitimidad dentro del presente proceso, la cual deriva del acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Guatemala para el establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el cual refiere, y que cierto sea de paso, es aprobado por el propio Congreso de la República en decreto 35-2007, siendo norma jurídica aplicable al país. Esta norma jurídica refiere al mandato de CICIG dentro de la desarticulación de los aparatos clandestinos y los cuerpos ilegales de seguridad en Guatemala, y específicamente en su artículo 3, literal B, refiere que de igual manera la comisión queda facultada para constituirse como querellante adhesivo, de conformidad con el presente acuerdo y con el Código Procesal Penal, en cuanto a sus facultades procesales, para todos los casos en el marco de su competencia. Mi antecesor claramente refirió a la legitimidad que puede tener la comisión dentro del planteamiento de los recursos correspondientes. Existe un agravio, claro que existe un agravio, porque el señor Byron Aldana es sindicado de los delitos de asociación ilícita, además de concusión, los cuales obtuvieron falta de mérito y fueron revocados por la Sala Tercera del ramo penal. Es decir, actualmente se adiciona al cobro ilegal de comisiones en su actividad en su momento oportuno como subgerente de prestaciones en salud del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es decir, lo que se asegura en el presente caso y mediante el recurso promovido es la consecución de los fines del proceso penal, y eso es precisamente lo que se está garantizando en el proceso subyacente. Para finalizar, esta representación se permite concluir que no existen los presupuestos de viabilidad de la acción de inconstitucionalidad en caso concreto solicitada, y por lo tanto debe denegarse el presente recurso de apelación. Además, debe confirmarse el auto de fecha 1 de abril de 2017 emitido por la juez sexto del ramo penal narcoactividad y delitos contra el ambiente, constituido en Tribunal Constitucional, y adicionalmente esta representación solicita una condena en costas al postulante de la acción de inconstitucionalidad en caso concreto ante la falta de planteamientos técnicos de defensa en el presente proceso. Muchas gracias, honorable presidente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Paz Pérez. Continúa la audiencia con la intervención del señor Óscar Armando García Muñoz, quien actúa con el auxilio del abogado Héctor Joel Sarmiento Bolaños, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, muchas gracias, honorable señor presidente, honorables magistrados. Mi patrocinado, Óscar Armando García Muñoz, se encuentra guardando prisión preventiva, por ese motivo no está en ese lugar, pero fundamentado en las facultades que nos establece el Código Procesal Penal, pues me permito hacer
una argumentación, somos terceros en el presente caso. No obstante, en la resolución emitida por los honorables magistrados se nos otorga plazo para podernos constituir y establecer un lugar y señalar lugar para recibir notificaciones, plazo que hemos cumplido de manera escrita mediante un memorial antes de iniciarse la audiencia, de la cual ya ha sido presentado ante la Secretaría. Y no obstante, también hago mi argumentación, la cual va a ser breve en el sentido de que como terceros interesados sí consideramos que efectivamente como sindicados cualquier ciudadano guatemalteco tiene derecho a acudir ante las instancias correspondientes para hacer valer la justicia. En el presente caso, el señor Arana considera que han sido violados sus derechos específicamente constitucionales, y como abogados y como parte dentro de un proceso penal, consideramos que es un derecho constitucional poder acudir ante ustedes y poder hacer los planteamientos necesarios en el momento que él considera que sus derechos constitucionales han sido violentados. Y en ese sentido solicitamos a los honorables magistrados que se analice de acuerdo a la Constitución las solicitudes planteadas por el señor Byron Humberto Arana, y que se emita la resolución que en derecho corresponde de acuerdo a nuestra Constitución, respetando siempre el principio de la justicia, toda vez que es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, de clamar justicia ante las autoridades, como en el presente caso lo está haciendo el señor Humberto Arana. Muchas gracias, honorables magistrados, solamente. Muchas gracias, abogado Sarmiento Bolaños. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por medio del fiscal abogado Juan Francisco Sandoval Alfaro, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, a los sujetos que intervienen en el presente proceso constitucional, así como al público que acompaña. El Ministerio Público, por obligación contenida en la Constitución Política de la República, obligación impuesta en el texto constitucional, tiene como función, además de ser auxiliar de los tribunales de justicia, velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, en el momento en que se analiza cualquier acción que es interpuesta, en este caso fue interpuesta una inconstitucionalidad en caso concreto, debe de prever el Ministerio Público de que en un sistema de control de constitucionalidad como el guatemalteco, en el que se admite el control difuso realizado por los juzgadores de la jurisdicción ordinaria, advertir en primer lugar que al momento de realizar el planteamiento se realice con todos los presupuestos técnicos que la ley establece. En primer lugar, con respecto a aspectos formales en el planteamiento de la inconstitucionalidad en caso concreto, se advierten una serie de situaciones, una serie de vicios que debió de prever el interponente de la inconstitucionalidad en caso concreto. En primer lugar, lo que se manifiesta al verificar la forma en que fue interpuesta la inconstitucionalidad es que está manifestando la inconformidad en contra de una resolución de una sala de apelaciones que declaró con lugar un recurso de apelación. Es uno de los primeros errores que existen en el planteamiento, toda vez que la inconstitucionalidad es un mecanismo de control de constitucionalidad dirigido en contra de normativa de alcance general, es decir, de disposiciones ordinarias, de disposiciones reglamentarias que aplican para la generalidad, no se refieren a resoluciones individualizadas. En segundo lugar, y ya fue advertido anteriormente, esta resolución fue impugnada por la vía constitucional del amparo, por considerar, en ese caso el amparista, que en la misma existía un agravio que dispuso atacarlo o señalarlo mediante la vía constitucional del amparo. El tercer vicio que advierte la Fiscalía Especial contra la Impunidad es que se hace un señalamiento de que son inconstitucionales los artículos del 404 al 411 del Código Procesal Penal con respecto de disposiciones de la Constitución Política de la República. De hecho, en el planteamiento concretamente se señalan los artículos 12, el artículo 29 de la Constitución de la República y el artículo 4 de la propia Constitución. Pero al verificar
si se realizó alguna confrontación entre las disposiciones ordinarias que se consideran vulneradas y las disposiciones constitucionales que se señalan, se advierte que lo único que se hace es una transcripción de las normas sin que exista ninguna confrontación en las mismas. Otro vicio que se advierte en el planteamiento y que lo pueden ver, verificar los respetables magistrados, es que inclusive se ofrece prueba cuando la propia modalidad de este mecanismo de control constitucional, aquí no se trata de labor de probanza, aquí lo que se trata es una labor de razonamiento, indicarles, hacerles evidentes a ustedes por qué esas normas ordinarias transgreden determinadas normas de la Constitución Política de la República. Esos son los principales vicios de forma que advierte la Fiscalía. Ahora bien, no podemos tampoco dejar de lado cuál es el fondo, cuál es la pretensión en el planteamiento del incidentante. En este caso es que indica que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no está legitimada para actuar o plantear medios de impugnación en el proceso penal, en la vía ordinaria del proceso penal. Sin embargo, señores magistrados, el artículo 398 del Código Procesal Penal estipula cuáles son las disposiciones generales que aplican a todos los medios de impugnación. De hecho, la facultad o el derecho que se tienen algunas personas de constituirse como querellantes adhesivos es con el propósito de hacer valer todos los recursos y todos los medios de los cuales están dispuestos en la propia normativa ordinaria. Es decir, contrario a lo que indica, existiría vulneración a la Constitución Política de la República al sostener la tesis del propio incidentante, toda vez que vulneraría el artículo 4 de la Constitución Política de la República, porque al ser sujetos procesales dentro de un proceso penal, tienen derecho a acudir ante la vía que corresponda a hacer los planteamientos que consideren pertinentes. Existen algunas disposiciones en las normas ordinarias que de hecho limitan la actuación de los querellantes adhesivos. Por ejemplo, el artículo 382 del Código Procesal Penal estipula de que la réplica en un debate oral y público únicamente la puede hacer el Ministerio Público y el sindicado. Es una disposición expresa en la ley. Sin embargo, con respecto a la facultad de recurrir que tiene la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, no cabe ninguna duda ni constituye vulneración a ninguna disposición contenida en la Constitución Política de la República. De hecho, ya fue indicado que en el artículo 3 del decreto 35-2007 del Congreso de la República, que es el decreto del Congreso mediante el cual se aprobó el acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para establecer la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, le confiere la facultad a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para constituirse como querellante adhesivo. Es decir, y de acuerdo al análisis efectuado, no se advierte de ninguna manera vulneración a ninguna norma constitucional. Por el contrario, ese derecho que se le da de recurrir a los querellantes adhesivos constituye la magnificación o la representación de lo que es la igualdad dentro de un proceso. Por lo tanto, tanto en el Código Procesal Penal, al estar estipuladas esas situaciones como la facultad que tienen de recurrir los querellantes adhesivos, es más bien se refuerzan los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, no existe ninguna inconstitucionalidad en los artículos 404 al 411 del Código Procesal Penal. Es decir, de la forma en que fue planteada la inconstitucionalidad en caso concreto, no permite visualizar la existencia de alguna de esas violaciones que son indicadas por la persona que planteó el incidente de inconstitucionalidad. En ese sentido, la petición concreta de la Fiscalía es que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y por ende se confirme el auto de fecha 1 de abril del año 2017, mediante el cual se declararon sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreta interpuesta. Únicamente y gracias. Muchas gracias, abogado Sandoval Alfaro. La audiencia ha finalizado. Buen día.